noches, queridos hermanos. Estamos en casa nuevamente. Agradecemos al Señor. Damos la bienvenida a aquellos que se incorporan a nuestras transmisiones desde este lugar. Damos la bendición a la familia, a los hogares, a los jóvenes y a mis hermanos y mis hermanas de edad. Gracias, Señor, por estos momentos. Queremos compartir un tema. Recordándome, todos los jueves nos reuníamos y nos reunimos con el grupo de oración. No son tantos hermanos, pero era un grupo en el cual intercedíamos y se intercede por las necesidades, tanto nuestras, de la iglesia y el país. Y tenemos que seguir orando porque la iglesia forma parte de esto. Y yo quiero tratarte un tema que todo lo que Dios nos ha dado tiene un costo, tiene un precio, que no lo hemos pagado nosotros, lo pagó nuestro Señor. Partimos diciendo, y para eso yo te pido que tengas la Biblia en tu mano para ir anotando. También tengo unos esquemas acá, unos esquemas que, van a salir más ordenados. Y gracias por la instrucción y la palabra. Siempre hemos dicho que cuando hay conceptos claros hay vida clara. Cuando hay familias ordenadas, porque hay conceptos, pensamientos ordenados. Sabemos que a las tinieblas les gusta el desorden y la ignorancia. En la ignorancia, cuando usted ignora las cosas, no puede darle solución, no sabe por qué ocurre, menos para qué. Sin embargo, sufrimos las consecuencias. Así es la ignorancia. Y el desorden, en el desorden, en el caos, las tinieblas se mueven muy bien. Yo quiero hablar un poco de la eternidad de Dios, el reino de Dios. Usted sabe que el reino de Dios es eterno. Dios creó al hombre con un propósito. Dios quiere una gran familia, una familia eterna. Su deseo siempre ha sido vivir en familia. Él ha creado ángeles, arcángeles, para estar con ellos, pero Él creó al hombre para vivir con el hombre. Todos sabemos que cuando creó a Adán y Eva, ellos estaban en el huerto del Edén. Había una relación tanto de Dios hacia ellos como de ellos hacia Dios. Y estaban en esa bendición de comunicarse con Dios. ¿Qué había en ese momento? Había paz, había abundancia, había gozo, no había pecado. Estaban en inocencia, diríamos, físicamente, no necesitaban ropas. Estaban en el huerto del Edén, no habían enfermedades, no había caos. Estaban felices, gozosos. Pero la historia usted la conoce, que entró el pecado en la tierra. Y el pecado entró por causa del hombre, no por causa de Dios. Porque Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones, el libre albedrío. Y el pecado hizo una separación, se cortó la comunicación. Lo eterno de Dios pasó a ser temporal aquí en la tierra. Lo eterno, que es el Cairo, el tiempo eterno de Dios, pasó a ser el crono, el tiempo del hombre. El pecado provocó una separación. El pecado provocó una distancia en la cual el hombre dejó de comunicar, dejó de escuchar a Dios. ¿Y quién entró? Satanás. Porque Satanás entra si el hombre lo permite. Satanás entra, alguien se pregunta, pero ¿por qué ocurren las guerras? ¿Por qué ocurre tanta injusticia? ¿Por qué ocurre esto otro? Porque el hombre lo permite. La tierra cayó en oscuridad. Ahí hubo caos, comenzó a trabajar hasta el día de hoy, las tinieblas, y generación tras generación ha pasado el pecado. Adán y Eva
empezaron a conocer el resultado, las consecuencias de la caída. El dejar a Dios pasó ahora a lo temporal y comenzó el sufrimiento, la enfermedad, el aburrimiento, problemas psíquicos, problemas emocionales. Cuando estaba en conexión directa con Dios, Adán y Eva, en el huerto del Edén, antes de la caída, ahí, ¿quién era el que mandaba dentro del hombre? Porque nosotros somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Quien daba la orden, quien mandaba era el espíritu. Y el espíritu afectaba para bien al alma y el alma para bien al cuerpo. Vino la caída. El espíritu humano se desconectó de Dios. ¿Y quién comenzó a reinar? El alma, hasta el día de hoy, el alma. Y el alma se enferma. El alma se decae, se angustia, sufre soledad, sufre sufrimiento. Y el alma puede enfermar el cuerpo. Por eso hay enfermedades que los médicos llaman enfermedades psicosomáticas. En esto, lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia, en la cual nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, la orientación que nos entrega tanto el presidente, como los ministros de salud, como los subsecretarios. Tenemos que obedecer. Si hay que quedar en casa, hay que quedarse en casa. Si hay que llegar hasta máximo las 10 de la noche, hay que hacerlo. Tenemos que obedecer. Somos un pueblo obediente. ¿Cuándo dejamos de ser obedientes? Cuando se contrapone con lo que Dios dice. Pero en este caso no es así. Nos alineamos con las autoridades. Ahora, Dios, por supuesto, perdió al hombre. Porque, al fin y al cabo, uno pertenece a quien le obedece. Puede creer en Dios, puede que usted crea en Dios, puede que un familiar crea en Dios. Y hay gente que uno le pregunta, hace una encuesta y un alto porcentaje dicen, creo en Dios, pero no hace lo que Dios quiere. Pero Dios, que perdió al hombre, hace una operación rescate. Y usted sabe que esa operación rescate significó la vida, la venida, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él bajó a la tierra, se humanizó. Han habido muchas discusiones frente a eso. Los movimientos arianistas del siglo II, aún más del siglo III, y continuaban, decían que Jesús era una criatura creada por Dios, pero la escritura es muy clara. Dice que Jesús es engendrado, Jesús es Dios. Se humanizó. Vamos a verlo después en la escritura. Entonces, la tierra cayó en oscuridad. Pero Dios no iba a dejar perdido al hombre eternamente. Le da una posibilidad. Y esa posibilidad es a través de Jesucristo. Ahora, tenemos una obligación, una carga, un peso que Dios nos ha colocado como iglesia. Usted, como hijo de Dios, tiene que orar por su familia, por sus hijos. No importa en la condición que esté su hijo, su hija, no importa. Ore por ellos. Ya llegarán ellos al camino del Señor. Y si se han apartado de Cristo, ya volverán a Él. Pero la oración, mamita, su oración es muy importante. No entregue sus hijos al diablo, no lo dé por perdido, no. Llévelo a los pies del Señor. Señor, mira mi hija, mira mi hijo, Señor. Háblale. Como iglesia tenemos una función. Como dijo el Señor antes de partir, le dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, que guarden todo, y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para eso nos entregó un evangelio, un santo evangelio, el evangelio del reino de Dios. Pero ese evangelio tiene que comunicarse, tiene que propagarse, tiene que decirse a otros. Para eso, obviamente, ¿qué necesitamos? Hablar. Tenemos una carga. Yo tengo como carga mi familia, tengo como carga mis hijos, mi nieta, mi suegra,
pero también tengo como carga mis hermanos sanguíneos. Y también tengo como carga más allá. Señor, más allá. A mí el Señor me ha llevado a proclamar más allá de mi hogar. ¿Por qué? Porque tenemos que notificar. ¿Y qué evangelio le vamos a entregar? El evangelio del reino de Dios. Y para eso está la iglesia. Si la iglesia todavía está en la tierra, si la iglesia todavía está acá, es porque aún hay gente que se debe salvar y se está salvando. Frente a estas condiciones de que hay que quedarse en casa, donde mucha gente está ahogada en el hogar, muchos van a acudir a los pies del Señor. Para eso tenemos el Evangelio del Reino de Dios. También, por supuesto que en el reino de las tinieblas, la gente muestra su dolor. ¿Cuál es el lenguaje que se da en el reino de las tinieblas? La queja. Todos se quejan. Todos se lamentan. Nada los hace felices, nada. Piensa que se va a casar con esta persona, voy a ser feliz. Piensa que estudiando esta carrera o cuando me titule voy a ser feliz. Piensa cuando me aumente en el suelo voy a ser feliz y se da cuenta que no. Porque si está en tinieblas, el lenguaje de las tinieblas, que es el lenguaje del alma, es la queja. Hay un rey en las tinieblas, que es Satanás. Pero Dios nos dice, ¿cierto?, que él está la posibilidad de ser trasladado al reino de Dios, al reino de la luz. Para eso hay que pasar por la cruz. ¿Cuál es el lenguaje en el reino de Dios? La alabanza. ¿Cuál es el lenguaje? La alabanza, la adoración. Ese es el lenguaje. Hay un rey, que es Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Somos siervos. Ahora, la realidad actual en la tierra es la siguiente. Tenemos tres tipos de personas. Son tres personas que en el esquema que te vamos a mostrar está indicado. Primero está el incrédulo, segundo el religioso y tercero el discípulo de Jesús. Aquí vamos a ver el corazón del incrédulo. El incrédulo tiene en su corazón entronado su yo. Trabaja para él, estudia para él. Si se va a divertir, para él. Su familia es para él. El incrédulo tiene entronado la banderita del yo. Pero hay personas que creen en Dios y llegan a las iglesias. El religioso, al igual que el incrédulo, tiene su yo, una banderita en alto diciendo, yo soy yo, hago lo que yo quiero. Y llega a la iglesia tratando de hacer y que la iglesia funcione en base a lo que él quiere. Evalúa a la iglesia según su corazón. Trabaja para él. Estudia para él. La familia está para él también. La diversión para él. Y Cristo también. Él toma a Cristo como Cristo me tiene que bendecir. Cristo me tiene que prosperar. Cristo me tiene que sanar. Todo para él. Sigue entronando suyo. ¿Y qué pasa si no ocurre aquello? Me voy a enojar con Cristo. Ahora, ¿cuál es el corazón del discípulo? El corazón del discípulo tiene a Jesús en su corazón. Jesús es el Rey, es el Señor, es el Quirio, el amo, el dueño, el jefe supremo, la autoridad máxima. Jesús está en su corazón. Trabaja para Jesús. Se va a casar para ti, Señor. Estudia para Jesús. Tiene una familia, va a orientar su familia en los caminos del Señor. Se va a divertir, no como el mundo lo hace, sino como Dios quiere que se haga. Hay una gran diferencia entre estas tres personas. Pero la similitud entre el incrédulo y el religioso es que en ambos casos el yo está entronado. El egoísmo es el rey, la soberbia es el rey. Sin embargo, el discípulo de Cristo ha renunciado a su yo. Bajó la banderita del yo y colocó la banderita de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Ahora, la palabra dice que nosotros somos trinos. Tenemos un cuerpo. Este cuerpo yo no lo elegí. Esta cara que usted me ve tampoco lo elegí. Pero sí puedo elegir la cara que pongo. Eso está claro. Puedo elegir la cara que yo, si puedo una cara triste, una cara enojada, una cara de contento, una cara de
estar feliz. La cara que yo coloco sí la puedo elegir, pero no esta cara. No, la cara física no, pero sí la expresión de ella puedo yo elegirla. Tenemos este cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu humano. El hombre sin Dios tiene el espíritu desconectado de Dios. Dice la palabra que el espíritu está muerto. Muerto significa separación, no es que no exista, está separado, no escucha a Dios. Cuando nos convertimos al Señor, comienza a conectarse el espíritu humano con el Espíritu Santo. Eso tiene un nombre en la Biblia, nacer de nuevo. Ahora, el espíritu humano no se disipula, el espíritu humano pasa a un grado de perfección. O sea, ahora me comunico directamente con Dios a través del espíritu. Y ahora viene una restauración del alma, pero esa restauración tiene que ser a través del espíritu. Para eso necesitamos la palabra del Señor. Y aquí valorizo el discipulado. El cuerpo es el siervo, el cuerpo va donde lo llevan y el cuerpo necesita la fuerza, la unción y la gracia del espíritu, al igual que el alma. Hay enfermedades de alma, hay enfermedades de espíritu y hay enfermedades de cuerpo, obviamente. Ahora, el nuevo nacimiento trae vida al espíritu humano. ¿Se acuerda mi hermano cuando ingresó el Espíritu Santo en su vida? Yo me acuerdo muy bien. Yo estaba en una clase y estaba sentado porque yo le había hecho la pregunta al Señor, no asistía a ninguna iglesia. Le había hecho una pregunta: si Dios existe, ¿dónde está? Mi madre me había llevado a la iglesia católica con su creencia, con su conocimiento, y me colocaba a través de las imágenes, pero las imágenes no me hablaban. Entraba a lo que se llama la iglesia católica, llama el edificio, que es la iglesia, y mi madre me decía: aquí hay que comportarse bien. En casa ocurrían otras cosas. Sin embargo, nunca tuve una experiencia con Dios. Pero estando en una clase en la universidad, ahí empecé a sentir dentro de mí algo hermoso, que empezaron a correr mis lágrimas, me sentía pero muy bien. Yo le dije a mi compañero de banco ahí en la facultad que algo me estaba ocurriendo, y tomé mis libros, mis cuadernos y me fui al parque. Lloré toda la mañana, no de pena, no de tristeza, sino de gozo. Y mi único temor era llegar a casa y que perdiera eso. Y yo le conté a mi hermana, ella todavía no estaba en Cristo, pero ella de alguna forma me entendió, digamos. Pero mi temor era que al despertar al otro día, después de dormir, eso no estuviera. Sin embargo, estaba, me sentí tan feliz. Y comencé a tomar la escritura, la Biblia, porque me habían regalado la Biblia años atrás. Y comencé a leerla. Me encerré ahí. Y lo más hermoso, que empecé a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó ahí? Mi espíritu humano se había conectado con el Espíritu de Dios. Ya no tenía una religión de alma, ahora tenía una religión de espíritu. Había nacido de nuevo. Y ahí ahora yo necesitaba un discipulado, necesitaba que alguien me explicara la Escritura y que alguien me discipulara. Y así fue, así fue. Para eso, este plan que Dios tiene, sabemos que creó Dios al hombre, tomó la pareja humana de Eva, pecaron. Pero en el último gráfico que te voy a mostrar, vamos a ver que el plan de Dios sigue intacto. La caída de Adán y Eva no alteró el plan de Dios. Para eso, para retomar el plan de Dios, vino Jesucristo. Para eso se tuvo que humanizar. Para eso tuvo que morir. Para eso tuvo que resucitar. Para restaurar ese plan que Dios tiene y ha tenido desde siempre y por la eternidad. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el plan? Quiere tener una gran familia de muchos hijos iguales a Jesucristo. Entonces vamos a pasar a la Escritura. Para esto, en esta operación rescate,
Dios el Padre, y en su infinito amor, no nos iba a dejar perdido para siempre. Porque toda persona que nace en esta tierra nace con tanto amor de parte de Dios, que Él anhela que venga a Él. Está claro que toda persona que nace en esta tierra nace bajo condenación. Ahora, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el momento preciso en que todo estaba listo, Jesús fue concebido y nació. Dios Hijo no se vistió de un cuerpo humano como si fuera un disfraz. La palabra dice que se hizo realmente humano. Se hizo hombre, nació, creció, tanto físicamente como psicológicamente, como todos los seres humanos. Dice Lucas 2:52. Si vemos el texto Lucas 2:52, vamos a ver ahí, dice, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A los 30 años comenzó la obra que había venido a hacer. ¿Cuál era la obra? La gran obra, redimirnos. Pero antes de eso fue bautizado. Dice Lucas 3:22. Dice Lucas 3:22. Dice la palabra. Y Jesús, voy a leer Lucas 3 del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, dice, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro, una señal clara. Ahí era el inicio del ministerio del Señor. Después de eso fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás, y venció a Satanás. Pero lo venció con la palabra. Dice que él anduvo haciendo lo que el Padre quería que hiciese, haciendo el bien. En Hechos 10:38, la palabra dice Hechos 10:38. Vamos a ver. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Subrayo aquí. Dice que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando. ¿Cuántas enfermedades transfieren las tinieblas? Yo bendigo el día domingo. Los domingos nosotros llamamos a la gente que pasen los que estén enfermos. ¿Y cuántos enfermos están fruto de los ataques demoníacos? Satanás, por supuesto, del momento que Jesús entró a la tierra, alguien se preocupó, Satanás. Desde ese momento, la muerte siempre reinó al lado del Señor. El autor de la vida, Satanás, se vengó de él, levantando líderes políticos y religiosos de su época, que finalmente lograron acusarlo y condenarlo a muerte, como que si hubiese sido el peor de los malhechores. Jesús ya sabía que su muerte venía, pero Él entregó la vida. Él colocó su vida por ti, hermano. Colocó su vida por mí. Por toda persona en esta tierra. Gracias por aquellos que se han doblegado, que han aceptado la muerte de Cristo. Porque Él murió en nuestro lugar. Mateos 26, versículo 53. Dice la palabra, Mateo 26, versículo 53. Aquí dice,
voy a leer Mateo 26, 53. Voy a leer del 51. A ver, perdón. 26, 53. Sí, voy a leer del 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán. Y hace una pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Una noche que tuvo que ser detenido el Señor. Él podía huir también como huyeron sus discípulos, pero él sabía el camino. Ya había orado al Padre, él presentó su humanidad. Si es de mi Padre, no pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es un verdadero discípulo. Él era hijo, el Dios hecho hombre. Ahora, Juan 8:16 dice la Escritura, Juan 8:16, aquí la palabra del Señor dice, Juan 18, perdón, 18:16, 18 versículo. Dice, voy a leer del 5. Le respondieron a Jesús nazarenos, Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que él le entregaba. Cuando les dijo yo sois, retrocedieron y cayeron a tierra. Poder de Dios. ¿A quién buscáis? Dice, a Jesús. Yo sois. Y en el momento que dice aquello, caen a tierra. Me acuerdo una de las campañas de Carlos Anacondia, que nos contaba mi hermano Oscar Marcelino. Decía que en una de las campañas la gente venía, pero por millares. Y un día la policía, por indicación de algunos vecinos, que había bulla, que había aquí, que había allá, porque siempre, usted sabe que para algunas personas Dios les incomoda, Dios les molesta. Y dice que mandaba a unos policías para parar la campaña. Y cuando venían los policías, dice que Carlos Anacondia levantaba su mano y los policías venían al suelo. Después mandaba a otros y, bueno, no pudieron detenerla, porque estaba manifiesto el poder de Dios. Esa noche, cuando fueron a detener al Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Cuando dice, yo sois, caen a tierra. Pero Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, va a la cruz. Ahí muere. Al morir, canceló completamente nuestras deudas. El pago por todo lo malo que hemos hecho fue duro para Él. Comienza la historia a cerrarse. Jesús muere en la cruz sin cometer pecado. Fue hecho pecado por mí y por ti, hermano. Fue hecho pecado por nosotros. Jesús llevó sobre sí mismo nuestros pecados en la cruz. Y miren lo que dice Hebreos 9, versículo 26 al 28. Hebreos 9, 26 al 28. Acá la palabra dice, porque
si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, la paga del pecado trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. Hay pecados. Si yo voy por la calle y alguien me estrella, yo me puedo molestar. Pero ese pecado no es un pecado voluntario. No es una cosa espontánea. Pero si yo insisto en pecar, si yo insisto, reitero, ya la salvación se va a comprometer. Y como dice el Señor, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Jesús murió una sola vez. Nos perdonó. Claro, podemos cometer errores, podemos pecar, dice la primera carta de Juan. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Porque necesitamos arrepentirnos regularmente. Pero si persistimos en el pecado, va a llegar el momento que Dios nos va a entregar. Ahora, miren lo que dice Isaías 53, un texto, aquí vemos este paso tan serio, Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfechos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con la fuente repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermoso, qué maravilloso es esta palabra. Vuelve a leerla, hermano. Y si puedes arrodillarte al lado de tu cama y leerla y decirle, Señor, hazme consciente de esto. Isaías lo vio a distancia, 500 años antes, lo vio a distancia.
nuestro Señor experimentó la separación de Dios por causa del pecado que cargaba. Por eso antes de morir exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Papá no quiso mirarlo. Ahí experimentó lo que es el mismo infierno, la separación de Dios. Recuerda que en el día del juicio final, Dios dirá una palabra terrible, Señor, Padre Santo. Dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. Dice que ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y muchos tal vez van a decir: pero ¿por qué? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me tiras al infierno? No, usted eligió ese camino. Nuestro Señor hizo la trayectoria que teníamos que hacer nosotros. La separación de Dios. Luego, cuando le fue restaurada la comunión, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice ahí, vamos a ver Marcos 15, versículo 34 de Marcos 15, 34, dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había experimentado así, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Se convirtió, se dio cuenta, llegó a un estado de conciencia, ya no era el malhechor. Habían tres ahí, dos malhechores a cada lado, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero no, había más de tres. Había un malhechor a la derecha, el otro a la izquierda. Pero con Cristo había una multitud, porque Él murió por todos nosotros. Gracias, Señor. Ahora, mira lo que ocurrió. Lucas 23, dice la Escritura, Lucas 23, versículo 44. A ver, vamos a ver. Lucas 23. Dice, Lucas 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Mira, después de morir, ¿a dónde fue el Señor? Invadió las tinieblas hasta su mismo fondo. Fue donde los que estaban retenidos por el diablo, los que estaban encarcelados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice:
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por aguas. Ahí habla de Noé. Habla de aquellos que, usted sabe que Noé predicó. Alguien dijo que Noé fue el predicador más fracasado de la historia. ¿Por qué? Porque se salvó, dice, 8 personas, su familia nada más. Pero no fue responsabilidad de Noé. Pues nosotros no estamos llamados a convertir a la gente, estamos llamados a notificarle lo que viene, a decir lo que viene, lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho, que está la puerta abierta todavía. Porque, mi hermano, vienen cosas terribles a la tierra, vienen juicios, vienen situaciones terribles. Pero Dios tiene a su iglesia acá todavía. ¿Por qué? Porque hay que notificarle a otros. Mira, y lo que dice Mateo 27, versículo 51, Mateo 27, 51, aquí hay un texto interesante que, bueno, nos ayuda para aclarar un poco. Mateo 27, 51, dice la palabra del Señor, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mira lo que dice el texto 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un hecho increíble. Gente resucitó. Gente resucitó. Estaba en ese trayecto, porque Dios sacó a aquellos que estaban encarcelados, los llevó al cielo, aquellos que esperaban la venida del Señor. Gracias, Señor. Dice Efesios 4:8, aquí la escritura de Efesios 4:8, vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 8, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De momento que el Señor subió a los cielos, primero de haber descendido a los infiernos, al Hades, dice, trajo dones. El nuevo nacimiento te da capacidades espirituales, lo que el Señor le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder. Por lo tanto, hermano, mi hermana, usted, pídale esas capacidades espirituales. Pídale. Yo sé que los dones, a uno le gustaría ciertos dones, pero los dones los va a dar Dios, pero pídale. Hay un don en el cual podemos tenerlo todo, que es el don del amor. Pero hay capacidades, dones, gracia espiritual, para entender el mundo espiritual. Y usted sabe que, tal como Abraham descubrió algo interesante, que quien entiende el mundo espiritual va a entender el mundo material. Quien domina lo espiritual va a dominar lo material. Y si no entendemos el mundo espiritual, va a ser difícil manejar lo material. Ahora, aquí vemos que esta operación rescate, por fruto del amor de Dios hacia nosotros, trajo la muerte, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Nuestro Señor canceló todo derecho que tenía Satanás sobre nuestras vidas. Jesucristo nos hizo libres. Entonces yo te hago la pregunta, hermano: ¿se siente libre usted? Porque nuestro Señor resucitó y Él vive ahora, y el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, no valdría la pena seguirle.
y nuestra fe en Él sería una pérdida de tiempo. Pero Dios, el Padre, resucitó a Cristo de entre los muertos y venció con ello a la muerte para siempre. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 55 a 58. 1 Corintios 15, versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te canses. Yo sé que hay personas que nosotros les hablamos, tomamos tiempo, lo vamos a visitar, quitamos tiempo a veces a nuestra familia, como coyuntura, a nuestra familia para darle tiempo a tal persona, y después la persona dice, me voy. Y viene el diablo a hablar y dice, bueno, perdiste el tiempo. No, hermano, no hemos perdido el tiempo. Los más bendecidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos servido. Somos salvos para servir. Y aquí dice el texto, ¿no? Dice que la muerte tiene un aguijón. La muerte tiene un aguijón. Y el aguijón de la muerte es como una flecha. Satanás, ¿cierto?, transfiere la muerte. La muerte no la creó Dios. La muerte vino fruto del pecado, la trajo Satanás. Y la muerte, que es separación, tiene un aguijón, una flecha, una saeta. Bueno, impacta el alma del hombre y lo incita a pecar y provoca la muerte. Pero nuestro Señor, con su resurrección, llevó cautiva la cautividad que Satanás tenía por siglos de los que habían muerto antes de Cristo con su fe puesta en Dios. Por eso hay hermanos en el mundo que este coronavirus, esta pandemia, pueden ser afectados, pueden morir. Pero esa muerte no los va a retener a ellos. Esa muerte ya fue cancelada. Ellos pasan a una vida superior, a un nivel espiritual superior, a una dimensión espiritual de Dios. ¡Qué bendición! Y a estos espíritus Jesús los libró y los llevó a un lugar que había preparado. Miren lo que dice Juan, capítulo 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿No se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí hemos aclarado, ¿no? No es que el cielo en este momento esté preparando casa, no, en el cielo está todo preparado, está perfecto. Cuando Él dice voy a preparar lugar, significa voy a ir a la cruz, voy a abrir un camino, voy a abrir un espacio, una puerta estrecha, pero la voy a abrir. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el velo no era una cortinita, era un grosor que no era tan fácil romperlo. Y se rasgó de arriba abajo. O sea, se abrió el acceso. El sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo, por el pecado y por la sangre de machos cabríos, ahora Jesús entró. Y Él está en el pináculo sacerdotal como el sumo sacerdote. Y usted es sacerdote de Dios. Usted, hija, es sacerdote de Dios. Para eso, después el Padre lo exaltó hasta los cielos y lo sentó a la diestra, haciéndole Señor de todo. Termino. Filipenses 2, del 5 al 11, dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo
hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Solo el Señor Jesucristo, solo Él es el que nos da entrada en su reino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Solo Él es quien restaura nuestra comunión con Dios. Juan el Bautista y Jesús predicaron lo mismo. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Se trataba de un gobierno que venía a los hombres. En la persona del rey, cuando Cristo se acercaba a alguien, lo ponía frente a una obligada decisión, disyuntiva. Entrar en el reino de Dios o quedar fuera de él. Gracias, Señor. ¿Cómo entramos al reino? Doblegándonos, subordinándonos, sujetándonos a la autoridad del rey. Gracias, Señor. Para eso está el arrepentimiento. Gracias. Amén, mis hermanos. Un tema hermoso, un tema interesante, fundamental, que entendamos esto, para proclamarlos a otros. Gracias, Señor. Estos esquemas tú puedes tenerlos en casa también. Y gracias por la bendición. Vamos a orar. Doblega ahí, cierra tus ojos, doblega tu cabeza, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, tú conoces a tu hija lo que está viviendo. Tú sabes las aflicciones que tu hija está viviendo. Tú sabes la carga, si hay preocupación, si hay amargura. Tú conoces, Señor, su vida. Mira, físicamente yo no estoy con tu hijo en casa. No estoy con papá, mamá, con esas mamitas separadas que tienen hijos. Pero tú estás ahí. Tú estás, Señor, y manifiéstate esta noche. Tócale. Espíritu Santo, tócale ahora. Reprendemos toda tiniebla, toda presión del diablo, todo desánimo, todo desaliento. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Papá, obra milagros en casa de tus hijos. Obra milagros en la cocina. Obra milagro en la economía de la casa. Que se cumpla la palabra. Que ninguno de tus hijos mendigará el pan. Señor, hay cuentas que pagar. Hay enfermedades físicas. Te pedimos sanidad. Como leíamos, que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso decía Isaías. Lo vio a distancia, lo vio en la cruz. Padre, ahora yo te pido por los hijos, por esa mamita con sus hijos, tal vez ese hijo difícil, esa hija difícil. Te pedimos que tú toques su corazón. Y gracias, Señor, por la comunión de esta noche. Gracias, Señor, por mi hermano, por tu hijo que sale a trabajar o se queda en casa, por tu hija que se queda en casa cocinando, haciendo labor o tiene que salir, o está trabajando desde su casa. Por los estudiantes, Señor. Dale, Señor, la sabiduría a mamá, a papá, para guiarles a ellos. Y te pedimos por nuestro país. Te pedimos por los más vulnerables, por aquellos que están en un albergue, por aquellos que están imposibilitados de estar solo en casa, en un lugar adecuado. Te pedimos, Señor, gracias por tu presencia y por la bendición de estar en Cristo. Sigamos caminando. Sigamos avanzando, mi hermano. Y gracias, Señor, por la comunión de esta noche. Que tengan un descanso feliz, en confianza, que mañana cada día será mejor. De gloria en gloria, dice el Señor. Paz y bendiciones para ustedes, mi hermano. Gracias, Señor. Amén.